tardes a todos los integrantes de la Comisión de Gobernación. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Como es de su conocimiento, en la sesión celebrada el pasado 12 de diciembre decidimos por acuerdo de la mayoría declararnos en reunión permanente, aunque procedimentalmente continuamos con la lista de asistencia de dicha reunión. Para efectos informativos les comento que contamos con la presencia de 15 miembros de esta comisión. En consecuencia, se reanuda la sesión. Continuamos con nuestro orden del día. Pongo a su consideración la adición de 2 puntos a nuestro orden del día. Bueno, nuestro orden del día va a modificarse por lo platicado con varios grupos parlamentarios. Y en este sentido solicitaría a la secretaria dar lectura a la propuesta referida e inmediatamente después ponerlo a consideración del Pleno de la Comisión en votación económica. Gracias, diputada presidenta. Doy lectura. Propuesta de adición. Se adicionan los numerales 9 y 10, recorriendo el subsecuente para quedar como queda. Del 1 al 8. 9. Discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de opinión de la Comisión de Gobernación y Población. A la iniciativa de la diputada María Guillermina Alvarado Moreno, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la Guardia Nacional. Y B, al proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, en lo relativo al sector gobernación. 10. Discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. A. Con punto de acuerdo relativo a la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. B. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas instituciones a contribuir a la conmemoración de los 500 años del establecimiento del municipio en México. C. Con proyecto de decreto que adicionan las fracciones séptima y octava del artículo 107 de la Ley General de Población. D. Con proyecto de decreto por el que se declara el tercer miércoles de octubre como Día Nacional para la Reconstrucción Mamaria. E. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 21 bis al capítulo segundo denominado delitos en materia electoral y se adiciona una fracción novena al artículo 24, recorriéndose los subsecuentes, ambos de la Ley General en materia de delitos electorales. F. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. G. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos en materia de representación y participación política de las personas con discapacidad. Es cuanto, presidenta. Agradezco a la secretaria la lectura del orden del día. Habíamos comentado que hay algunos, en la presentación de algunos dictámenes que no cumplen el procedimiento en tiempo y forma, y solamente le vamos a dar presentación a los dictámenes que se enviaron con anterioridad y que están cumpliendo la formalidad de la discusión. En consecuencia, pasamos al punto 9 de nuestro orden del día. Bueno, tendríamos que someterlo a su consideración. En el punto número 10, que es la presentación de los siguientes dictámenes, el inciso A, B, C y D son los que cumplen en tiempo la formalidad de los dictámenes enviados a sus correos en tiempo y forma. Entonces son los que someteríamos a consideración de esta mesa. Si hubiera alguna observación, que nos los hicieran saber antes de someterlo a consideración por parte de la secretaria. No hay ninguna observación, lo sometemos a consideración. En votación económica pongo a consideración de la Asamblea si las presentes adiciones es de aprobarse. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Aprobado el orden del día. En consecuencia, pasamos al punto 9 de nuestro orden del día, relativo a la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de opinión de esta Comisión de Gobernación y Población. Iniciaríamos con la discusión relativa a la Guardia Nacional y consultaría a los diputados integrantes de la comisión quien desea hacer uso de la palabra. La opinión se les mandó en tiempo y forma, ustedes ya la han revisado, trae algunas recomendaciones para la Comisión de Puntos Constitucionales y el objetivo es tener el día de hoy la opinión porque mañana sesiona la Comisión de Puntos Constitucionales y para estar en tiempo y forma en la entrega de lo que se nos turnó a esta comisión. La diputada Carmen Julia, el diputado Ricardo Aguilar. Le daríamos el uso de la palabra a la diputada Carmen Julia. Muchas gracias, presidenta. En virtud de que esta comisión es permanente para tratar estos temas que son importantes, donde se propone reformar la Constitución para dar lugar a la Guardia Nacional, quisiera dejar constancia en el acta de esta sesión que le dejo mis observaciones por escrito, pidiendo se reciban y se puedan incluir en la opinión de la Comisión de Gobernación para la construcción del dictamen final de puntos constitucionales, si no tiene inconveniente, presidenta. No, adelante, diputada, y hacer también la consideración que las observaciones que se emiten en esta opinión envió el diputado Jorge Cibaja, la diputada Paola y la diputada Lucero Saldaña. Adelante, diputado Ricardo Aguilar. Muchas gracias, diputada. Bueno, el turno que se otorgó para opinión, otorgó la mesa directiva, de conformidad con el reglamento. Bueno, pues la opinión es una herramienta que tiene como objetivo que las comisiones relacionadas con el tema principal puedan abonar a la construcción y al debate del tema que específicamente se turna. En este caso, pues el relacionado a la Guardia Nacional. Si bien la comisión que encabeza este dictamen es la Comisión de Puntos Constitucionales, por tratarse obviamente de una reforma a la Constitución, el turno también fue concedido a esta Comisión de Gobernación y Población para que emitiéramos, como el término dice, una opinión. Y es oportuno obviamente porque se trata de un tema relacionado con la seguridad pública y la gobernabilidad de nuestro país. Sin embargo, lo que quiero dejar constancia, tenemos conocimiento que la Comisión de Puntos Constitucionales desde el día viernes de la semana pasada ya emitió un dictamen, o está circulando ya un dictamen de la iniciativa motivo de la opinión que nos tocaría a nosotros. Y está circulando este dictamen, que yo lo conozco. Y bueno, pues si se supone que tenemos que darle una opinión, pues es preocupante. Entonces, si ya existe un dictamen elaborado, ¿qué sentido tiene enviar nuestra opinión? Esta opinión está construida con base en la iniciativa, no al dictamen. La opinión tiene que ser con base a la iniciativa, no al dictamen. Es correcto. Porque nos piden que demos una opinión y está circulando este dictamen. Entendemos que el dictamen será votado en las comisiones de puntos constitucionales esta semana, no sé si será ahora, no sé cuándo, y nuestra intención es construir y aportar. Sin embargo, lo único que queremos es rescatar, son las formas, o sea, no estamos en contra de lo que se vaya a opinar, es rescatar las formas para que se haga conforme lo establece el reglamento, pero si ya tiene un dictamen circulando, solo se envía un mensaje de poca coordinación y poco interés de elaborar un dictamen con una visión plural. Es mi punto de vista. Muchas gracias.
Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? La diputada Tatiana. Doy respuesta a la diputada Carmen Julia. Hemos recibido las observaciones, las agregamos al documento en los términos como nos los entregaron, como consideraciones de los grupos parlamentarios. Y en el caso del diputado Ricardo, si bien es cierto la opinión que emitimos las comisiones no es vinculante al dictamen, sí es una obligación de cada una de las comisiones enviar las opiniones de cada uno de los grupos parlamentarios respecto a la iniciativa. Nosotros, ustedes saben que la sesión pasada del día 12 comentamos el tema de la ruta a la opinión de Guardia Nacional. Sin embargo, como puntos constitucionales se entregó un dictamen el día viernes y ya corrió el término de los 5 días, estamos nosotros en la obligación de emitir nuestra opinión, aunque no sea vinculante, para hacer el dictamen. Adelante, diputada Tatiana. Dado que, híjole, tomo la observación que hace nuestro compañero, que las observaciones tienen que ver con la iniciativa propuesta y no con el dictamen, pero dado que han circulado muchas cosas, a lo mejor prefiero ser reiterativa para que no se vaya a perder alguna cosa o no. Y nomás quisiera que quedara y que se pudiera agregar, si no está agregado, en el artículo 21, en decir la Guardia Nacional es una institución civil, ¿sí? Que quedara esta parte, porque ahorita ya entre una cosa y otra ya no sé cuál traigo. En el artículo 73, el poder dice, para expedir las leyes que reglamenten la organización, adscripción, armamento, eso, quitar la parte de disciplina militar, me parece que no suma a la propuesta de una Guardia Nacional, sino habría que quitarle la palabra militar. Y me quedo con una tercera, en donde es una invitación, y aquí entregaré unas que son observaciones con respecto a como estaban los transitorios propuestos, que un especialista, un constitucionalista nos hace, las observaciones mismas que las entregaré, y me gustaría que pudiéramos agregar una observación más a los transitorios, en términos que él sí, así como lo estableció hace algunos días que estuvo aquí el secretario de Seguridad, hablaba de que esta propuesta es con un mando militar, que pudiese estar acotado el mando a un periodo máximo de 3 años, mientras la situación en el país pudiéramos entenderse mejora y luego pudiera entrar o tuviese que entrar en un máximo de 3 años un mando civil. Esas serían mis observaciones por el momento. Y entregaré las de la parte de los transitorios que un constitucionalista nos hace para poder que se entreguen como observaciones adicionales. Gracias, diputada Tatiana. Sí les pediríamos que las hiciéramos, que nos las enviaran para hacer las modificaciones al documento, porque tenemos solamente el día de hoy para entregarlas a la comisión. La Comisión de Puntos Constitucionales sesiona el día de mañana y es importante que la tuvieran hoy y que pudiéramos firmarla todos los integrantes de esta comisión. Si alguien más desea hacer uso de la palabra, diputada Lucero Saldaña y después el diputado Ricardo Aguilar. Bueno, reconocer que sí se consideró las observaciones que entregué en tiempo con relación a la preocupación de que se omitía lo del Senado de la República para reconocer la Corte, efectivamente la Corte Penal Internacional, y dado que hay tratados que no están reconocidos en nuestra Constitución, como el Estatuto de Roma, que habla de pena de muerte, podríamos incurrir en alguna obligación que nuestra Constitución ni la sociedad lo ha aprobado. Entonces, bueno, esa modificación fue sustancial, fue importante, y la otra era el término de delitos por hechos delictivos, que es consecuente al nuevo sistema acusatorio. Reconocer que se hicieron esas modificaciones sustanciales y que en términos generales se está hablando de derechos humanos, y esperemos que
que efectivamente esto sea una realidad, el respeto y garantía a los derechos humanos. Gracias, diputada Lucero. Diputado Ricardo Aguilar. Sí, me sumo a los comentarios que hizo la diputada Tatiana. Efectivamente, no debe, el carácter permanente de la Guardia Nacional debe ser sujeta a revisión por parte del Ejecutivo y obviamente ya en la comisión nuestros compañeros están redactando el texto a efecto de que el Senado tenga la posibilidad de que en caso de que pues ya no sea necesaria, que ya se hayan agotado o disminuido los niveles de seguridad, pues permanezcan, o sea, es decir, la existencia o no de la Guardia Nacional no significa que no permanezcan la municipal, la estatal y la federal. Esas son, no es un nodo, o sea, no pueden sustituirse. Y por eso la temporalidad de 3 años es correcta, para que también se asiente, como bien se ha dicho aquí, pues, como una opinión por parte de esta comisión. Muchas gracias. Gracias, diputado Ricardo. ¿Algún otro diputado desea hacer uso de la palabra en relación a la opinión de Guardia Nacional? Diputado Luis Felipe. Perdóname, siempre te cambio el nombre. No se apure, presidenta, no se apure. Perdóname. Bueno, pues hago el uso de la voz a nombre de los diputados del Partido de Acción Nacional, porque bueno, lamentamos que tendremos que ir en contra en esta opinión, porque no estamos de acuerdo en el diseño que se está dando a este cuerpo. Entendemos el estado de emergencia en el que está nuestro país y la prioridad que debe de tener este tema en específico, pero creemos que el diseño que se está dando aquí de ninguna manera atiende a las necesidades también de urgencia que tiene nuestro país. Aquí nos sumamos ya a los planteamientos que se han hecho por compañeros con anterioridad respecto a la temporalidad, respecto al mando civil que debe de tener esta Guardia Nacional, pero también queremos ir un poco más allá y que creo que es lo más grave respecto a lo que se está planteando en el dictamen que estamos discutiendo, y es que no hay garantías en este dictamen respecto a que los militares que van a pasar del Ejército o de la Marina y que van a estar en la calle según lo que pretende este dictamen, no tienen ni controles de confianza, ni tendrán tampoco capacitación en policía preventivo, policía de proximidad y policía de primer respondiente. Los militares que se pretende que estén haciendo estas labores de policía, porque incluso así se plantean los dictámenes, que tendrán labores de policía, forzosamente tienen que tener este tipo de capacitación. Si bien entiendo que mucho de ello se tendrá que abordar en la ley secundaria, si es que pasa este dictamen, sí es muy importante dejar claro desde el texto constitucional la obligatoriedad de que vaya en concordancia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque vamos a tener elementos del Ejército, que muchos de ellos ni siquiera tienen estudios que sobrepasen la secundaria, y los van a estar poniendo en esta Guardia Nacional, también contraviniendo el dicho que deberá ser un cuerpo de élite. Debemos de dejar muy claro desde esta propia reforma, incluso aunque sea constitucional, las características que debe tener este cuerpo. Y es por eso que debe ser en concordancia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el artículo 88 en específico, si es que realmente queremos que sea un cuerpo de élite. De igual forma, vemos con preocupación que ante esta premura de que se saquen estos 50,000 elementos, que no va a ser suficiente con 50,000 elementos, vemos con preocupación que se está descuidando totalmente a las policías federal, municipal y estatal. Si bien ni siquiera sabemos qué va a pasar con la Policía Federal en este modelo, ¿cómo realmente vamos a tener una estrategia exitosa en materia de seguridad, de combate a los delitos del orden común y delitos de alto impacto, si el número de efectivos de Guardia Nacional no va a ser suficiente y si aparte no hay inversión para policías? Hoy vemos con mucha alarma el diseño que se está dando aquí en este sentido, y es por eso que vamos a tener que ir en contra de esta opinión y del dictamen en general, pero ojalá haya todavía apertura en estos días que quedan para cuando lo discutamos, y también ojalá que no se dé lo que se ha rumorado muchísimo, que se va a tratar
de aprobarlo esto en 2, 3 días, cuando debería haber toda una discusión más amplia, más allá de los foros que ha habido. El propio presidente de la República mencionó que él pretendía incluso someterlo a consulta en el mes de marzo. Ojalá haya concordancia en lo que él comentó y el proceso legislativo que vamos a llevar, porque probablemente esta iniciativa sea de las más importantes que votemos en nuestro periodo, en nuestra legislatura. Agradezco mucho, diputado Felipe Fernando. Los comentarios que nos están haciendo en este momento serán incorporados. Vamos a abrir un apartado denominado consideraciones de las diputadas y diputados integrantes de la comisión y se plasman de manera íntegra las propuestas que fueron entregadas a esta comisión. La diputada Adriana Dávila, el diputado Mauricio Toledo, el diputado Marco Antonio Gómez y la diputada Tatiana Cloutier. Y la diputada Marta Tagle. Solo, Presidenta, gracias. Solo reforzando y además suscribiendo lo que ya mi compañero diputado comentó, como grupo parlamentario nos preocupa el diseño en su conjunto. Es un diseño que nos parece que tiene graves consecuencias ya en el momento de la aplicación, porque además, bueno, tiene que ver básicamente con estas confusiones que todavía no se han aclarado respecto incluso de estos mandos. Creemos también que por más que se pueda modificar el texto constitucional, hay algunas cosas que no pueden modificarse, porque obviamente en los transitorios y en el resto, concretamente en el artículo 21, pues hay facultades que se están otorgando que no tendrían que ser propias del tema de seguridad pública. No nos oponemos a que haya un cuerpo de seguridad pública, eso es muy importante decirlo. No es una oposición que ayude y coadyuve a mejorar las condiciones de seguridad pública en el país. Creo que todos estamos conscientes de lo que esto significa y me parece que este es el tema que menos debe partidizarse, que es un tema que nos afecta a todos y que no es un asunto de revisar si las culpas o los éxitos, y que no puede darse en un contexto distinto al que tiene que darse, que es proveer de seguridad. Nos preocupa también la intervención sobre asuntos del fuero común que establecen básicamente aquí y que además dejan pues en esta comodidad a muchos alcaldes y gobernadores que quizás no han sido lo suficientemente responsables para poder atender los temas de seguridad. Otro asunto que no vemos dentro de este marco normativo, no solo de la Guardia Nacional, sino de otros instrumentos que se han aprobado recientemente, como la Fiscalía u otros dictámenes que están pendientes, como artículo 19, pues es obviamente no plantear bajo este esquema nada relativo a la forma de cómo deberá combatirse la delincuencia organizada, que es propiamente una tarea básicamente de la Federación y que tiene que ver también con estas modalidades de la delincuencia que se han extendido no solo al tráfico de drogas y armas, sino a otras modalidades de delitos que se están cometiendo. En ese sentido, por supuesto, nos preocupa, Presidenta, que haya una amenaza, lo quiero decir con esas palabras, de si no aprobáramos esta iniciativa, si no aprobamos estos dictámenes en sus términos, si no se le da la Guardia Presidencial la Guardia Nacional al presidente de la República, pues entonces se retira y todos los militares a los cuarteles. Creo que no es de la amenaza tras la amenaza, es una obligación, es una responsabilidad de todos hacerlo de la mejor manera. Repetir modelos que además se han criticado, pues tampoco tendría que ser el mecanismo. Haremos, por supuesto, Presidenta, nosotros una votación en su momento de manera particular, lo estaremos planteando con todas las circunstancias que esto implica, y anunciamos también que ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales se metió una solicitud, pues, por tratarse básicamente un tema importante, porque pareciera ser que todo recae solo sobre el tema del secretario de Seguridad Pública. No hemos escuchado en este Congreso las opiniones del secretario de la Defensa, del secretario de la Marina, del asesor jurídico de la Presidencia, del consejero jurídico de la Presidencia y concretamente de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo vamos a resolver todos estos pendientes en materia presupuestal que están pues para poder plantearse en el siguiente año? Y estamos hoy nosotros presentando también esta misma solicitud por tratarse de un tema tan importante a la mesa directiva del diputado Porfirio Muñoz Ledo, para que pueda ampliarse este tema, que además es un derecho que nos otorga la Constitución por tratarse de una materia y un tema importante. Solo apuntamos y reiteramos nuestra disposición en un tema tan sensible para los ciudadanos de, por supuesto, proveer los mejores instrumentos que vayan con el fortalecimiento de las capacidades y aptitudes de los responsables de
proveer la seguridad pública en estados y municipios y la federación en esta coordinación que debe darse, pero creemos que el instrumento, el mecanismo y la forma en la que se está planteando, que además es coincidente con muchos de nosotros que platicamos y que planteamos en otras responsabilidades nuestra posición respecto de la Ley de Seguridad Interior, que derivó incluso en una controversia constitucional y es coincidente. Creo que eso es lo que nosotros planteamos. No vemos un modelo que pueda ayudar a resolver. No es un tema de obstáculos, es un tema solo de prender en este semáforo los puntos rojos que vemos que pueden no ayudar al gobierno federal a tratar este tema que es de la más alta prioridad. Agradezco mucho, diputada Dávila, los comentarios. En el orden de participación está el diputado Mauricio Toledo. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y poder discutir de manera colegiada este tema que es de interés de la nación. Primero hay que partir que es un tema que ya le aqueja de raíz a nuestro país. Es un problema estructural del Estado mexicano. Tenemos el control geopolítico, geoterritorial del narcotráfico en varias regiones del país. Estamos en un asunto ya grave en nuestro país y se necesita atender de manera inmediata. Y también reconocer que el presidente necesita tener un marco legal para poder aplicar lo que hoy aqueja a todos los ciudadanos, que es la inseguridad. Quiero partir de que si ayer reconsideró el presidente de la República en materia de educación, en materia, además con mucha sensibilidad y además con mucha vocación democrática, tuvo la sensibilidad de rectificar en materia de educación, en materia de la universidad, pues pueda rectificar, o el propio grupo parlamentario de Morena, tratar de modificar de que el mando sea civil. Es decir, que existen voces en esta comisión, en la sociedad, en el mundo de la academia, que ese es un tema que es el tema de fondo y creo que podamos iniciar una discusión más seria. Y ahí quiero decirlo, creo que hemos debatido y hemos estado atendiendo además, repito, muy buena vocación de la presidenta de la Comisión de Gobernación y de puntos constitucionales, pero coincido con los diputados de Acción Nacional de que debe haber un debate más de fondo, más integral y que debemos de ampliarlo, porque no puede ser que se voten las iniciativas de manera de 2, 3, 4, 5, 6 días y necesitamos replantear. Pero también, quiero decirlo, el PRD también no se va a negar a darle los instrumentos legales al presidente de la República. Y quiero decir esto porque nuestra preocupación más bien es el tema del mando, ¿no? Y el tema de la capacitación de la gente que tiene que prevenir el delito y que lo tiene que atacar. Y falta capacitación, falta la especialización de los mandos militares para este tipo de trabajo. Entonces yo quisiera plantear a la diputada Rocío que vamos a mandar un documento a nombre del grupo parlamentario del PRD, ya en materia particular, pero señalamos que en el caso del grupo parlamentario del PRD vamos a colaborar para que tenga los instrumentos legales el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también no vamos a firmar un cheque en blanco en materia de que pueda existir violaciones a los derechos humanos, que se puedan repetir una serie de actuaciones que, repito, no es del sexenio pasado, ni de hace 12 años, ni de hace 18. Es un problema que en este país nunca se atacó de raíz el tema del narcotráfico y la inseguridad. Podemos estar tocando 70s, 80s, 90s, Durazo, narcotráfico, el cartel, hasta los últimos días, y ahora resulta que es culpa de Peña, es culpa de Calderón o es culpa del presidente López Obrador. No. Si somos serios para la discusión, entonces entremos el tema de fondo. Claro. Y entonces creo que el tema de fondo, y con esto cierro, es el modelo policíaco que debe existir en este país. Lo dijo el ponente que vino la ocasión pasada, que el tema es el modelo a tratar en este país y que nunca se ha discutido de fondo. Si hoy tuviéramos una discusión de fondo en materia del sistema policial del Estado mexicano, estaríamos en otras condiciones, no estaríamos discutiendo si es el ejército, si fuese, en fin. Entonces, la Marina. Entonces, ojalá que podamos reflexionar con tiempo en forma de fondo y que no sea un asunto nada más de una pasadita de pintura, sino más bien vayamos a los cimientos de la casa. Es cuanto.
Gracias, diputado Toledo, y solicitarle que nos hagan llegar el documento porque lo vamos a agregar al documento de origen como un anexo. Adelante, diputado Marco Antonio. Gracias, buen día a todos. A ver, yo quiero manifestar mi posición en el ánimo de ayudar y de que ojalá pues abone en algo esta discusión. A mí me gusta mucho la iniciativa que se presentó y estamos nosotros con todo el ánimo de apoyarla. Primero, porque en mi opinión es la única opción real que tenemos. ¿Y por qué me parece que es la única opción real que tenemos? Porque la Corte ya se pronunció respecto al artículo 129 constitucional y dejó de manifiesto y de forma muy clara que el Ejército no puede realizar acciones de seguridad pública. Entonces, tenemos en este contexto dos opciones: o regresamos el Ejército a los cuarteles, o constitucionalmente generamos una figura constitucional. Esta no es la ley orgánica. En la Constitución nosotros tenemos que establecer el origen y el marco de acción, nada más, porque muchos de los comentarios que yo estoy escuchando en esta mesa no deben de incorporarse en la Constitución. Sería para mí un error volver a generar un artículo 41 constitucional que tenga 6 páginas para darle origen a lo que es la Guardia Nacional. En otras palabras, creo que la iniciativa contiene lo que a nivel técnico constitucional debe tener, es decir, el origen y el marco de acción. Si quieren reconocer mandos civiles, otro tipo de cuestiones, pues ya nos meteremos a la ley orgánica, pero no debe ser objeto de la Constitución. Entonces decía, o llevamos o regresamos al Ejército a los cuarteles, o le damos el marco legal de acción a las Fuerzas Armadas para que puedan realizar labores de seguridad. Ahora, la realidad nos exige que tienen que quedarse en la calle, pero llevamos 12 años discutiendo cuál va a ser el marco de acción de las Fuerzas Armadas. Por eso yo celebro que en esta iniciativa se pueda resolver un tema que no se inició y que no se pudo atender en 12 años. Y yo recuerdo una cosa, para mí la militarización pues del país se dio en 2006, no se está dando ahorita. Se dio en 2006 cuando sacaron el Ejército a las calles para atender una problemática real, pero también hay que decirlo porque esa yo me la sé muy bien. Lo sacaron buscando legitimar una elección presidencial que se ganó, claro que se ganó, en mi opinión, yo estuve ahí, pero se ganó a base de mentiras, se ganó dividiendo, se ganó polarizando, y la necesidad que existía en ese momento pues era legitimarse ¿con qué? Con lo único que le quedaba, porque no había condiciones en el 2006 para hacer absolutamente nada. Y esa falta de estrategia, esa falta de visión, fue en buena medida también lo que provocó el problema que por fin, hoy, 12 años después, se está procurando resolver, y por eso lo celebro. Ahora, la iniciativa establece también mecanismos muy claros de acción. Reconoce en todo momento que va a ser la competencia civil la de responsabilidades, que será el Ministerio Público el que lleve la voz cantante en estos temas. Por tanto, insisto, yo no veo dónde esté la militarización. Por último, a los que hablan de la temporalidad, a mí este tema me para los pelos de punta que estemos nosotros como de legisladores discutiendo esto. A ver, se está reformando la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Las reformas constitucionales no pueden estar sujetas de temporalidad, por Dios. Si nosotros queremos en 3 años regresar a la Guardia Civil o desaparecerla, se tendrá que hacer una reforma constitucional, pero no podemos establecer un transitorio que los regrese a los cuarteles. Digo, es mera técnica legislativa, y yo sí llamaría a que le subamos el nivel tantito a este tema para que podamos avanzar de mejor manera, y subiéndole el nivel estoy seguro que vamos a tener mayores consensos entre todos nosotros. Gracias. Gracias, diputado Marco. Diputada Marta Tagle. Gracias, presidenta. Primero, sin duda, reconocer y agradecer que en esta comisión la presidenta sin duda tiene oficio político, porque ojalá
todas las comisiones estuvieran operando de la misma manera. Ahorita en seguridad no fue lo mismo. Y hay oficio político porque el proyecto nos lo hizo circular con anticipación y pudimos revisarlo. Y sobre eso quisiera dividir mi intervención en tres partes. Primero, consideraciones generales, luego observaciones puntuales sobre las recomendaciones que vienen en esta propuesta de opinión y finalmente algunas propuestas muy concretas. Primero, consideraciones generales. Me hubiera gustado encontrar en este proyecto de opinión las voces de los especialistas que participaron en el análisis de discusión, porque si bien fueron mesas de análisis convocadas por la Comisión de Puntos Constitucionales, fue invitada esta comisión para formar parte de esas mesas y escuchar. De los 16 especialistas que participaron durante esa discusión, no hubo uno solo que defendiera la reforma constitucional presentada, y ahí se vertieron análisis desde el punto de vista jurídico, constitucional, legal, de derechos humanos, que son todas las observaciones hechas, son muy, muy valiosas para que sean consideradas por parte de esta comisión y formalmente para la opinión que se emita. Y que en el proyecto de dictamen que ya se encuentra por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales tampoco se incorporan, solamente se mencionan los especialistas y parece que por la sola participación formaran parte o avalaran el dictamen, algo que está muy lejos de la realidad. Y en una reforma constitucional, las consideraciones vertidas en los antecedentes forman parte de la legalidad cuando tienes que recurrir a la Suprema Corte de Justicia en una acción de inconstitucionalidad. Por eso me parece muy importante que esta opinión, que también deberá formar parte de ese dictamen, considere otras opiniones y otras voces sobre este tema. También me parece que esta comisión debería apostar a algo que se mencionó durante los foros y que además tiene que ver con propuestas que vienen del partido en el gobierno hoy en día, que tiene que ver con el tiempo, no de la temporalidad de la iniciativa, sino con el tiempo para analizar y discutir un tema de esta naturaleza. Estamos prácticamente igual que hace un año en diciembre, aprobando seguridad interior a contrarreloj, sin ánimos realmente de ir a fondo ni de escuchar a los especialistas, sino solamente traerlos. Y me parece que un tema de esta importancia requiere de verdad darnos el tiempo para discutirlo y analizarlo. Y además, sobre todo, porque hubo toda la disposición de poner sobre la mesa propuestas de redacción que no implicaran lo que significa pues una profundización de la militarización de este país que durante 12 años ha demostrado que no ha funcionado. Y además lo digo porque así fue prácticamente unánime por todos los que participaron en esas mesas de análisis. Y además porque también se ha puesto sobre la mesa de que habrá una consulta el 21 de marzo. Entonces, no entiendo para qué va a haber una consulta popular el 21 de marzo si ya va a estar aprobado o se pretende que esté aprobado. Entonces, démonos el tiempo para analizarlo, discutirlo. Incluso hay propuestas dentro de esta misma iniciativa que requieren una discusión seria porque estamos hablando de una reforma constitucional. Entonces, también pedir o considerar en estas consideraciones generales el tiempo para dictaminarlo, que también fuera parte de las consideraciones de esta comisión, pedir tiempo para discutir y analizar una iniciativa de esta naturaleza. Y ahora muy concreto sobre las recomendaciones de la opinión. Dice que se estima necesario que no haya ningún sentido denostativo hacia las Fuerzas Armadas. Me parece que no hay la intención de quienes hemos hablado sobre lo que ha significado la presencia de las Fuerzas Armadas de denostar su presencia en las calles. Sin embargo, es importante señalar que los índices y mediciones que hay demuestran que su presencia en las calles, lejos de disminuir el índice de violencia y de inseguridad, estos han aumentado y que esta no ha sido una estrategia correcta. Y que si se piensa que porque ser la institución más confiable en el país es la que se tiene que, es la única opción que hay, pues también deberían de verse los datos con el sentido de que en los lugares donde tiene más tiempo el ejército, como es en el caso de Tamaulipas, esta confianza ha decaído.
Y si de verdad queremos proteger a las Fuerzas Armadas, no deberíamos obligarles a hacer algo que es diferente a su naturaleza. La naturaleza de las Fuerzas Armadas es para actuar en situaciones de guerra, no en materia de seguridad pública. Y en ese sentido, no es que se quiera denostar, me parece que es muy importante que una iniciativa de esta naturaleza pues parta de indicadores. En el 2006 no se contaban con estos indicadores. Y además el diputado Marco ha dicho algo importante, en ese momento se buscaba legitimidad. En ese momento se buscaba legitimidad y esto salieron con esa propuesta. Ahorita nadie puede negar la legitimidad con la que encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él no necesita un michoacanazo, no necesita salir con las Fuerzas Armadas, no las necesita. Él tiene la fuerza suficiente para hacer cosas diferentes y está apostando a buscar legitimidad en una reforma constitucional que hace lo mismo que se hizo hace 12 años. Entonces, en la primera consideración me parece que nadie ha tenido la intención de denostar a las Fuerzas Armadas. Si se maneja así, pues creo que algunos nos podemos sentir aludidos en el sentido de que nuestras opiniones contrarias se manejan como denostación, cuando también se ha dicho aquí, quienes opinamos diferente y menos en este tema, vamos en contra. Estamos hablando a favor. El tema de la violencia y de la inseguridad nos lastima a todos en mayor o menor medida. No podemos ir nadie en contra de propuestas en materia de seguridad. No estamos denostando a nadie. Segunda, valora lo que se establece en el artículo 21 constitucional y la excepción que se establece en el quinto transitorio como una excepción al 129, estableciendo garantías de salvaguarda de los derechos humanos. También me parece que desde esta comisión no podemos decir que eso es una garantía formalmente, porque en ninguna parte de los derechos humanos también se dice que alguna fuerza policial o de las Fuerzas Armadas tengan que violentar derechos humanos. O sea, por decreto no se va a resolverlo, eso no termina siendo una garantía, pues. Y eso, o sea, no podemos nosotros pues decir que bueno que se puso porque es una garantía. No es una garantía, la naturaleza de las Fuerzas Armadas es otra. La tercera consideración de las recomendaciones. El régimen transitorio debe establecer los contenidos fundamentales de la ley orgánica y las disposiciones administrativas que admite el Ejecutivo Federal. El régimen transitorio incluso tiene contradicciones. Los transitorios establecidos pues hablan de que ya se contará con una Guardia Nacional una vez que se apruebe, pero también se da un plazo para capacitar a las guardias y de acuerdo a la presencia del secretario de Seguridad dijo que contaría con 8 meses. Entonces, no entiendo, si no hay tiempo, ¿por qué si vamos a salir con esto, pero al mismo tiempo ponemos un transitorio donde vamos a dar ese periodo para capacitar? Entonces, son contradictorios los transitorios. Cuarta, disponer de manera expresa en el artículo transitorio relativo a la evaluación que se evaluará la necesidad de transformar la naturaleza de la Guardia Nacional en un cuerpo civil cuyos miembros, ya sean de procedencia militar o civil, tendrán la opción de mantenerse conservando. Este tema sin duda es importante y ahí quiero ir a las propuestas. No debería de quedar en un transitorio, sino en la reforma constitucional. La Guardia Nacional que tenemos hoy en día en la Constitución es una Guardia Civil. Así debería seguir siendo esa Guardia Nacional. El mando y su integración. Y en todo caso, la integración de militares es la que debería de ser transitoria. Y lo dijo el propio Pablo Gómez, no lo dije yo. O sea, la Guardia en el articulado de la Constitución debe de quedar como civil. Y de manera transitoria, o sea, si quieren aprobarlo, en un transitorio pongan que de manera transitoria el Ejército o las Fuerzas Armadas estarán integradas a la Guardia Nacional. No es al revés, no pongamos la permanencia en un artículo de la Constitución y un transitorio que de nada nos sirve, porque además aquí no lo dijo el secretario de Seguridad, no tienen intenciones de que la Guardia Nacional sea temporal. Lo dijo textualmente, es una Guardia Nacional para que se quede siempre. Y la integración del porcentaje de qué tanto es civil y qué tanto es militar queda a discreción del Ejecutivo. Y en este momento, este presidente no va a utilizar estas Fuerzas Armadas contra la población,
pero pensemos en otros casos de otros países donde llegan personas que no necesariamente son comprometidos con la democracia, y si nosotros ponemos en la Constitución que podrán integrar esa Guardia Nacional con las fuerzas militares como ellos quieran, estaremos dándole a otros la posibilidad de militarizar al país. Las propuestas muy concretas son como 3 irreductibles que me parece importante que deberíamos considerar. 1, el mando de la Guardia Nacional debe ser civil. 2, el uso de la Guardia Nacional debe tener contrapesos. Hoy en día se los estamos… porque esa es la otra, ¿no? El proyecto de dictamen elimina del artículo 76 y 78 los contrapesos por parte del legislativo de la Guardia Nacional. La iniciativa original no. Y como estamos analizando la iniciativa y no el proyecto de dictamen, me parece que también deberíamos actualizar la opinión sobre el proyecto de dictamen. En el proyecto de dictamen hay modificaciones que no están considerados en esta opinión. Y finalmente, un tercer irreductible es que el mando de la Guardia Nacional debe de ser claro y acotado a la seguridad pública. Un gran problema que hay con esta propuesta de Guardia Nacional es que tiene atribuciones en materia de seguridad interior, de seguridad pública y de seguridad nacional. Y tiene que quedar que la Guardia Nacional sea acotada exclusivamente a seguridad pública con un mando civil y que además tenga contrapesos en el legislativo. Son 3 consideraciones mínimas que debemos de poner como parte de esta opinión. Es cuanto. Gracias, diputada Marta Tagle. Tomamos nota de las 3 observaciones que nos están planteando. En el orden de la palabra está la diputada Tatiana Cloutier, posteriormente el diputado Luis Fernando, la diputada Sandra Paola y el diputado Jorge Cibaja y la diputada Araceli Ocampo. Adelante, diputada Tatiana. Ya, la primera tiene que ver con, dado que es opinión, pero creo que sí vale la pena esta opinión, en términos de hacerle saber a la Comisión de Puntos Constitucionales que nos sigue pareciendo que si es un tema, y así lo planteó el secretario de Seguridad, que tendrá mando militar, no puede ser posible que no tengamos aquí al encargado o a quien va a hacerse cargo y tengamos un vocero al final del día haciendo las veces de responder lo que no nos han podido responder el que va a hacer cargo de esto. Entonces, que antes de poder sacar adelante o aprobar esto, tuviéramos la presencia aquí de quienes se harán cargo por parte de la Sedena. Por otro lado, agradezco el que pida el diputado del Verde que se suba el nivel y que, porque esto me da la oportunidad de hacer una aclaración. Yo no me refería a que en un transitorio se ponga el que la Guardia Nacional sea temporal, si no estamos hablando del mando, nomás para poder entender esto o no le entendí su comentario. Y me sumo al comentario de la diputada Tagle, en donde creo que vale la pena, sí, yo creo que no nos dimos a entender, perdón, entonces, pido una disculpa si no le entendí. Entonces, ya no es subirle el nivel, es que yo tenga que entenderle. Entonces, nomás aquí, con la diputada Marta Tagle, yo me sumo al tema que es fundamental recordar que todos estos años del ejército en las calles no han resuelto el tema de la inseguridad en el país, sino han creado inclusive más violencia. Por eso recalcar que el mando tiene que ser civil o un mando mixto. Perfecto. Diputado Luis Fernando. Gracias, presidenta. Yo quiero, antes de referirme al documento que nos presenta la comisión respecto a la opinión, hacer una breve reflexión. Yo soy originario de Coahuila, de Torreón, y en el caso nuestro sí entiendo que no todo es así, no en todos lados ha ocurrido así en el país. En el caso nuestro, cuando se incorpora el ejército en una crisis de inseguridad que empieza en el año 2007, la llegada del ejército en el 2012 a las calles nos ayuda a nosotros a que, por ejemplo, en el caso de Torreón,
dejara de ser una de las ciudades más violentas e inseguras del mundo a pasar a tener un esquema de al menos eliminar en gran medida la inseguridad violenta. Entiendo que la inseguridad de robo a casa habitación, asaltos, robo del fuero común afecta y hay que atenderla desde las policías municipales y locales, estatales, pero lo que los ciudadanos agradecen es cuando empiezan a bajar el número de los homicidios, de los secuestros, de toda la inseguridad, de las balaceras que se daban en la calle. Yo les puedo decir que, y aquí hay un compañero que fue alcalde de Torreón, que en Torreón padecimos que llegaban grupos armados a balacear quintas, a balacear antros, a balacear discotecas, y había muertes de 40, 30, 17 personas, y esto se resolvió con la llegada del ejército que llegó a la calle. Entonces, no es lo deseable sería que todas las policías, las municipales y las estatales estuvieran a la altura. Pero también tengo que decirles que si se está tomando una medida de esta magnitud es porque el problema ha rebasado en gran medida las capacidades de las policías. Yo apoyo la incorporación de la Guardia Nacional como un cuerpo civil, obviamente bajo un mando militar, pero también advertir, porque he escuchado comentarios, que se establece en el propio ordenamiento la obligación de capacitar en derechos humanos a los integrantes o a los elementos que se vayan a integrar a la Guardia Civil, a la Guardia Nacional. Esto es importante señalarlo. Y yo, en relación a la opinión que nos presenta la comisión, quiero hacer una sugerencia puntual en concordancia con el cuarto punto de la opinión que presenta esta Comisión de Gobernación y Población. Yo quisiera advertir que en este artículo, que en el artículo transitorio relativo a la evaluación, donde se habla de que se van a certificar capacidades y acreditación de control de confianza de la Guardia Nacional, también incorporemos que se acrediten capacidades y se aumenten las capacidades y se acrediten las capacidades de la Policía Municipal y local. No podemos hablar de una transición, de que va a llegar una Guardia Nacional a la calle, los militares van a entrar y van a salir, si no nos responsabilizamos en que alguien obligue a la Policía Municipal y Estatal a levantar sus capacidades. No van a levantar sus capacidades. Los municipios y los estados van a seguir sin hacer su trabajo porque los militares van a estar haciendo la chamba allá afuera. Entonces, yo puntualmente, en concordancia al cuarto punto de la opinión de esta comisión, pediría que agregáramos que la acreditación de las capacidades también se tomen en cuenta las policías municipales y locales, para que ellos vayan creciendo en capacidades y cuando estén totalmente capacitados, profesionalizados y contemos con el número suficiente de una policía de proximidad seria y a la altura y profesional, entonces sí podamos hablar de que va a salir la Guardia Nacional. La temporalidad va a estar en medida de que las autoridades locales y municipales adquieran fuerza y capacidad. Eso es todo. Estoy de acuerdo con el cuarto punto de opinión de la comisión. Solo me gustaría precisar que este aumento de capacidades se dirija también al municipio y a los estados para que también ellos le suban el volumen a la responsabilidad y no se recargue todo de manera fácil en la Guardia Nacional. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Luis Fernando. Diputada Sandra Paola. Bueno, sí, okay. Bueno, pues me sumo a lo que acaba de mencionar Luis Fernando y creo, y voy a hacer este comentario, no porque pongamos algo en la Constitución ya lo hace constitucional. Creo que debemos, puede ser que sí sea constitucional, pero no va a ser legítimo y no queremos caer en eso. Me sumo a lo que acaba de decir el diputado y relativamente en el artículo 89
me parece urgente establecer la jurisdicción estatal y municipal, porque no se está estableciendo ni su competencia ni su jurisdicción. Entonces, aquí lo que se está diciendo en pocas palabras es que la Guardia Nacional va a dar órdenes al estatal y al municipal, y eso creo que es inconstitucional, va a ser inconstitucional, va a abrir la puerta para que un juez constitucional lo va a resonar como inconstitucional, y es violatorio del Pacto Federal del artículo 40, 41 y 115, en donde habla de la división de poderes en relativo a la soberanía. Yo ya hice llegar mis puntos, entre estos, me parece urgente que se delimite esta jurisdicción, esta competencia de cada una de las policías, que se establezca muy puntualmente el reforzamiento de las policías estatales, municipales, y que no sea la Guardia Nacional la que emita órdenes a estas policías, porque estaríamos invadiendo los ámbitos de su jurisdicción y caeríamos en esta inconstitucionalidad, violando el artículo 76 de la Constitución. Por tanto, creo que la constitucionalidad en México nos da para esto y mucho más, de poder sacar algo y no nada más meterlo en la Constitución para hacerlo constitucional, siendo que está violando todos los principios de los derechos humanos y todos los principios que mantiene ahora la nueva constitucionalidad en México, incluyendo pues las convenciones y los tratados internacionales de que ahora somos sujetos el Estado mexicano. Creo que la constitucionalidad en México nos da para mucho y nos da puntualmente también para crear un mando civil o un mando mixto, que también me sumo a esta propuesta, y ya hice llegar ahí mis puntos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Sandra Paola. Las observaciones que nos hace referencia están ya en el documento. Agradecemos que nos los haya mandado en tiempo y forma. Adelante, diputado Jorge Cibaja. Sí, compañeros, precisamente después de que la preocupación de este tema tan relevante como es la Guardia Nacional, los medios de comunicación, obviamente que hicieron su balance, su análisis, su crítica, que es válida, y que también es válida que en esta comisión se analice cómo saber, cómo interpretarlo socialmente, y que obviamente que si nosotros le damos la interpretación desde unas políticas públicas que van a beneficiar, a encaminar, a mejorar la vida de los mexicanos, obviamente tenemos experiencias muy complejas, como es el caso de donde está desatado el crimen organizado, y obviamente que ahí hay una omisión del Estado mexicano, ha existido la omisión. En ese sentido, compañeras, precisamente es necesario que nosotros como legisladores también expresemos la preocupación que el tema de Guardia Nacional obviamente que no va a atentar contra los derechos humanos. Es por ello que en las recomendaciones, precisamente que tiene que ver con lo propuesto en el párrafo 9 del artículo 21 de la Constitución Política, ahí la propuesta de recomendación es precisamente donde el Estado mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Precisamente se sugiere que en la parte final del párrafo 9 se adicione y los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Esto con la finalidad de garantizar una mayor protección a los derechos humanos de las personas, atendiendo ese principio. Asimismo, es necesario que en el régimen transitorio, en su artículo 3, donde propone las leyes secundarias que se expidan con motivo del presente decreto, deberán prever los esquemas y modalidades para la certificación de capacidades. Dichas leyes garantizarán una efectiva formación en materia de protección de los derechos humanos y perspectiva de género en el desempeño de sus funciones. Es por ello que en este sentido considero importante adicionar que estas leyes secundarias garantizarán que la Guardia Nacional facilitará el acceso o intervención de los defensores de los derechos humanos de instituciones estatales, nacionales, internacionales y no gubernamentales en la vigilancia de respeto de los derechos humanos cuando estos defensores así lo soliciten o la situación lo amerite. Esto con el ánimo de transparentar el respeto
a los derechos humanos de esta institución encargada de la seguridad pública. Por último, compañeras, es indispensable establecer de manera expresa en el artículo 5º transitorio que el Gabinete de Seguridad hará evaluaciones y revisión permanente del desempeño y resultados de Guardia Nacional. Asimismo, se apoyará de un observatorio civil de derechos humanos. Esto para ir midiendo los avances en los objetivos planteados, ya que dejarlo 3 años para ver los resultados podría incurrirse en omisiones. Sin embargo, con el proceso de la evaluación y revisión permanente se podrían evitar violaciones graves y de difícil reparación de los derechos humanos. Compañeras y compañeros, sabemos de que es un tema complejo, sin embargo es indispensable para la armonía y la paz en el país, porque no todos los legisladores hemos vivido algunas situaciones donde el Estado mexicano ha mostrado su poderío en la cuestión clara de represión a movimientos sociales, algo que debemos de reconocer que el presidente Andrés Manuel lo ha dicho y que quizás no me ha tocado escuchar en los presidentes anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde se comprometieran a respetar los derechos humanos contra los movimientos sociales, y precisamente lo ha manifestado de manera pública, y creo que es un avance de que un presidente de la República esté comprometido con el respeto a los derechos humanos. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Sibaja. Adelante, diputada Araceli Ocampo. Diputadas, diputados, como todos sabemos, México enfrenta una grave crisis de inseguridad, violencia e impunidad, y que las y los mexicanos vivimos en constante zozobra, angustia, miedo, que destruye el tejido social, cobrando miles y miles de vidas cada año. Y no tan solo eso, también afectando gravemente la economía de las familias. Ahora bien, no debemos olvidar y que quede claro que este daño es heredado por los gobiernos anteriores que en su afán de declarar la guerra al narcotráfico tomaron malas decisiones en la estrategia para combatir la inseguridad y utilizaron las fuerzas militares solo para crear operativos de impacto mediático y para tomarse la foto, obviamente, mientras que descuidaron la verdadera protección y salvaguarda de los derechos humanos y no garantizaron la seguridad pública. Ante la carencia de una institución policial civil profesional y confiable, se pretende crear la Guardia Nacional, que será encargada de prevenir y atacar el delito y que dentro de sus funciones primordiales es garantizar la seguridad, la pacificación de nuestro país, la libertad y los bienes, además de que actuará como auxiliar del Ministerio Público. La Guardia Nacional que se propone, su principal virtud es prevenir el delito y la salvaguarda de los derechos humanos, que no se quiera confundir con el rezo que se militarizará al país. Lo que se propone es una coordinación de la Policía Militar, Naval y Federal, en coordinación con la Fiscalía General, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Seguridad Pública, en donde la coordinación operativa recaerá en tierra, en el Ejército y en mar, en la Marina. Todos los elementos de la Guardia Nacional recibirán información en derechos humanos, capacitación y adiestramiento en labores policiales, así como el manejo de un protocolo para la intervención y el uso de la fuerza, atendiendo los criterios de proporcionalidad y respeto a las leyes vigentes. Ante todo, salvaguardando siempre los derechos humanos. Por lo tanto, mi voto es a favor para que esta comisión emita opinión en positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 13, 16, 21, 31,
36, 55, 73, 76, 78, 89 y 123 de nuestra consagrada máxima jurídica en materia de Guardia Nacional. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Araceli. Sigue en el uso de la palabra el diputado Humberto y todavía tendríamos 4 intervenciones más, que es de la diputada Ivonne Liliana Álvarez, la diputada Carmen Julia y el diputado Guillermo Arechiga. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Primero, decirles, compañeras, compañeros diputados, que me siento muy contento y orgulloso de pertenecer a esta comisión, donde quien lleva la mesa, quien dirige esta comisión de gobernación, ha tenido esa fuerza y fortaleza de darnos voz a todos, de cumplir con los procedimientos legales, y eso nos da este marco de tranquilidad y de diálogo abierto, de expresarnos abiertamente, y en eso le reconozco demasiado a la presidenta Rocío. Gracias, diputado. Compañeras, compañeros, la Guardia Nacional es nuestro tema, y retomando mucho el comentario del diputado Marco Antonio, que en su mayoría coincido, o por no decir que coincido en todo lo que él plantea, y me dirijo a la sociedad civil que nos ve y que nos escucha, y que este desastre en seguridad nacional, que no se escapa ningún lugar del país, obviamente fue ocasionado en un marco de ilegalidad total. Hoy, con la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se busca dar certeza jurídica y que entremos en un marco legal con la construcción de esta Guardia Nacional, fortaleciendo el tema de que no podemos caer en una situación de irresponsabilidad o de atentado en contra del federalismo. Sí veo que en las mesas que ya están trabajando, que son denominadas para la construcción de la paz, ¿cuántos alcaldes, cuántos comandantes municipales asisten a ellas? Si nos diéramos cuenta, la mayoría no asisten, porque no hay una obligación. Y otra, de las policías municipales actuales, ¿cuántos de sus elementos están acreditados en materia de confianza? Entre un 5 y un 6%. Lo peor del caso es que los demás, los que no han acreditado las pruebas de confianza, siguen fungiendo como policías y son los que se encargan aparentemente de brindarnos seguridad. Entonces, cuando decimos y cuando ocurre una situación crítica, cualquiera de nosotros, que espero y no, pero ha sucedido, cualquier ciudadano, cuando llega a la Marina o el Ejército, es cuando tiene más seguridad y certeza de que se puede resolver la problemática de inseguridad. ¿Qué es lo que se está buscando con la construcción de esta Guardia Nacional? Obviamente, tener un cuerpo capacitado en derechos humanos, un cuerpo capacitado en materia de uso de la fuerza y en delitos del fuero común. Pero también algo que quiero destacar: esta ley establece que lo que no se podía hacer, que sean juzgados en un proceso civil. Actualmente solamente están en la Corte Militar, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está buscando. Y dos, y yo que sí quiero destacar bastante, es que esta propuesta reconoce plenamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, cosa que no se hace actualmente, que sola mediante el proceso del Senado, que determina qué cosas sí, qué cosas no. En cambio, hoy le damos una certeza a los derechos humanos internacionales, y sobre eso tenemos que trabajar bastante fuerte. Y se dice que efectivamente han sido un fracaso todo lo que se planteó en materia de seguridad con Felipe Calderón, con Peña Nieto, porque solo se abocaba a eso, a la cuestión de seguridad, al armamento, al uso de la fuerza. Y hay que recordar que el Plan Nacional para la Seguridad y la Paz de este país solo es un 20%
el uso de la fuerza. El 80% está establecido en programas sociales, en programas para restablecer a los jóvenes, en programas que van a ayudar en mucho a la construcción del tejido social, porque insistimos, el uso de la fuerza generará más situaciones de inseguridad. Y el presidente de la República tiene muy clara la visión que este problema de inseguridad se va a atacar siempre y cuando ataquemos las partes de las bases que generaron esto, la desigualdad, la corrupción, pero principalmente el abandono a los jóvenes y el abandono a muchas situaciones. ¿Cuántos millones se invirtieron con el Subsemún, con el Fortasec? Y casi le dimos más armas a la delincuencia organizada para que cooptara las policías municipales y policías estatales. Hagamos un análisis de eso y veremos que hoy, con un marco legal, esta creación de la Guardia Nacional dará certidumbre y confianza en la construcción y obviamente estará en un proceso de evaluación. Es lo que quiero comentar y obviamente en lo particular, y creo que Morena está a favor de fortalecer esta Guardia Nacional. Es cuanto, Presidenta, y gracias compañeras y compañeros por la atención. Gracias, diputado Jaime Humberto. Le damos la bienvenida a la diputada Ivonne Álvarez, que se incorpora a la Comisión de Gobernación, y le cedo el uso de la palabra. Qué amable, no, apenas me acabo de incorporar. Muchas gracias, Presidenta. La realidad, bueno, respetando las opiniones de todos los que están en esta mesa, yo es la primera vez que estoy en este debate, porque realmente en los anteriores todavía no pertenecía a la comisión. Quiero platicarles una experiencia que yo tuve en mi estado y creo que de acuerdo a todo lo que he estado escuchando, pues no quiero dejárselos de compartir. Yo fui alcaldesa en el 2009-2012, que fue la época más difícil que México atravesó. Nosotros teníamos que combatir al crimen organizado. Y en Nuevo León, soy del estado de Nuevo León. Yo era alcaldesa del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Lo ubicarán, ahí está el Cerro de la Silla. Y ahí está el Estadio de los Rayados. Ese es mi municipio. La realidad es que era la peor época que estaba viviendo el país de inseguridad. Y los alcaldes, unos le entramos y otros hicieron como que no pasaba nada. Y la gente tuvo que aguantar a veces a una autoridad sin atender el tema de seguridad. Yo quiero decir aquí de verdad que yo tengo mucho que agradecerle al Ejército y mi estado, la mayoría de los que gobernamos en ese momento, tenemos mucho que agradecer, porque trabajamos con autoridades de diferentes partidos, pero con una misma visión, que era recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad de nuestra gente. Se hacían las mesas de coordinación y estábamos sentados en esas mesas de coordinación, el Ejército, y ahorita que decía Luis Fernando, por eso quise hacer uso de la palabra, porque el mismo general que le tocaba el de la 4ª Región Militar, nos tocaba Nuevo León, que era el general Noé Sandoval. Y nos juntábamos todos los miércoles en la región militar, el gobernador, el procurador, el secretario de Seguridad Pública, la Marina, la Policía Federal, los alcaldes y todos con compromisos muy claros de qué íbamos a hacer juntos en coordinación para poder cambiar las cosas que le estaban pasando a mi estado. Y un día llegó el general Noé y me dijo que no iban a cambiar las cosas si no cambiaba la policía, porque mi policía estaba, pues, la verdad, no con una visión de ayudar a la gente, sino tenía un compromiso con grupos distintos a la población. Y me dijo, córralos a todos, porque todos están coludidos. Y somos un municipio de 800,000 habitantes. Teníamos 900 policías para cuidar a toda la población. Corrí 800, metimos a la cárcel a 90 y nos quedamos con muy poquitos policías. Pero en ese momento el Ejército me mandó un batallón de 120, más lo poquito que mandó la Policía Estatal, más lo poquito de la Policía Federal, y empezamos a trabajar para poder componer y que la gente confiara en la autoridad. La gente decía, no me mande la policía, porque la policía me roba, la policía me secuestra, la policía entra a mi casa, no me los mande. Y empezaron a creer en la autoridad, y esa autoridad en la que empezaron a creer, pues fue el Ejército. Pero el Ejército hay algo que nos dijo, no soy para siempre, usted tiene que hacer su chamba, y usted tiene que reclutar, y tiene que trabajar para crear su policía.
Entonces, ¿qué hicimos? Pues eso, tuvimos temporalmente el apoyo, pero nosotros teníamos el compromiso de fortalecer nuestra policía y de crear una policía que hiciéramos con un adiestramiento militar. Yo en mi caso contraté exmilitares y después les comparto, nos los peleábamos todos los alcaldes, andábamos en los mismos estados buscando exmilitares que se quisieran ir a nuestra tierra a trabajar. Aumentamos los sueldos para que ganaran mejor, porque nadie quería ir a trabajar a Nuevo León, porque los sueldos eran bajos y estaban apostando su vida a costa de la vida de nosotros. Les dimos lugar donde dormir, porque era gente que venía foránea. Les pagábamos los exámenes para poder que ellos pudieran decir, oye, te pagamos el examen de salud, para que te vengas, te pagamos el transporte, para poder tener la gente que pudiera servirle a la población. Y trabajamos muy de la mano con la gente para poder que confiara en la autoridad. Pero construimos nuestra policía. Yo dejé como con 400 policías mi corporación, pero ya eran policías que le pertenecían a la corporación. Sí exmilitares, pero aparte me acuerdo que decía el general Noel, no desertores, gente que salió bien del ejército. Entonces, pues andábamos buscando en todas partes gente buena, con pasión, con lealtad por México, que quisiera partirse el alma por regresarle la paz y la seguridad. Y lo hicimos. Entonces, creo que debemos de trabajar en coordinación. En mi estado, en la mayoría, la gente nos pide, la verdad, que los militares trabajen de la mano con nosotros, pero hacíamos operativos en conjunto. Iban los militares, iba la Policía Federal, la Policía Estatal, y luego se creó la Fuerza Civil. Y en Fuerza Civil, la verdad es que fue un gran éxito para el Estado, pero aquí participaron la iniciativa privada para poder reclutar gente que quisiera pertenecer a la policía. Participó el gobierno con una gran convicción y voluntad para poder cambiar las cosas y se creó una policía con adiestramiento militar, pero ya civiles que trabajaron con disciplina, con respeto a los derechos humanos, pero de cómo cambiar la historia. Yo les puedo hablar de una historia de éxito que sucedió en Nuevo León y que sí cambiaron las cosas, pero si algo tenemos, o en lo personal no quería dejarlo de decir, mucha gratitud a todas las autoridades sin ver partidos, y creo que esto es un tema que debemos de tener en la mesa. Esto no es de partidos, a la gente lo que le interesa es vivir tranquilo, que no lo roben, que no lo secuestren, que no entren a su casa, que son los delitos que más le duelen a la población. ¿Qué quiere? Pónganse de acuerdo, olvídense de los partidos, pónganse de acuerdo. Y yo les digo, mi gobierno era del PRI, colindaba con gobiernos del PAN y el gobierno federal era del PAN, pero la verdad trabajamos con una sola mira de regresarle la paz y la tranquilidad a nuestra gente. Entonces, yo estoy a favor de la opinión que vamos a vertir como comisión. Les quise compartir, perdónenme, me apasiona mucho el tema, amo el tema de seguridad y más porque lo viví y porque nos tocó combatir al crimen organizado, pero si no fuera por el ejército, por el general Noé, por la coordinación que nos dio en su momento, pues no pudiéramos estar aquí platicándolo, ni yo tampoco en este lugar. Muchas gracias. Nos faltan 2 intervenciones, me están comentando que hay votación en el Pleno, pediría que vayamos a votar y regresemos a terminar la discusión de nuestra opinión para puntos constitucionales. Se declara un receso en lo que bajamos al recinto a hacer nuestra votación correspondiente. Si ustedes gustan, votamos. Faltarían 2 intervenciones, que sería el diputado Arechiga, que trae una observación, y el diputado Vicente Onofre, que se agregue. Entonces, bueno, me dicen que faltan 7 oradores, la verdad es que nos traen corriendo hoy todo el día, que se vota, que vayamos. Perdón, me acaban de… 5 minutos. Que votemos, porque están a favor, dice. Voto a favor, dice. Vamos a votar y regresamos. Todavía hay otros temas que tocar. Los espacios que nuestra Presidenta está reiteradamente abriendo, como lo han comentado ya quienes me han antecedido en el uso de la voz, agradecerlo y también de manera muy breve, señalando que en la medida en la que me lo ha permitido esta vorágine en la que estamos de comisiones simultáneas, seguramente para todos,
y atendiendo las que nos tocan, sí, en las que lamentablemente termino, cuando menos ese es mi caso, escuchando a medias o estando a ratos en las distintas comisiones. En esa lógica, en el tiempo que he podido estar, con mucha atención he escuchado las reflexiones de todas y de todos mis compañeros diputados. Me parece que el tema que nos ocupa, y me estoy refiriendo al tema, para mí, al tema de la inseguridad, a ese tema me estoy refiriendo, por supuesto, a la iniciativa que se está revisando, a toda esta parte, pero me parece que no podemos perder el foco, que es el tema de entrarle a atender un problema de orden nacional. Yo lo he escuchado con mucha atención y creo que, sin duda, reconociendo que tenemos que buscar obtener el mejor ordenamiento jurídico para enfrentar este grave problema que tenemos realmente en el país, sin que pretenda yo estar exagerando con mi descripción el tema del que estoy hablando. Yo sí creo que primero, y lo digo con mucha claridad, lo digo en razón de lo que hace un rato alguien expresaba. A mí me parece que el presidente Andrés Manuel efectivamente tiene legitimidad suficiente para buscar un cambio y una transformación real en todo el país. Que esta iniciativa, por supuesto, no puede obedecer, como aquí se dijo, a un tema de búsqueda de legitimidad. Si esto ocurrió en el 2006, bueno, pues yo creo francamente que este no es el tema, desde mi punto de vista, lo digo muy respetuosamente, para quien lo haya expresado de esta manera, no me quiero quedar con ello, lo digo muy respetuosamente. Yo creo que esto obedece a un problema real que tenemos en todo el país y que ninguno de nosotros puede negar ni puede sustraerse a eso. Basta con abrir los diarios todos los días o basta con ir a recorrer parte de nuestros distritos, basta con escuchar incluso a veces a nuestros vecinos, ya a las personas cercanas, para entender la magnitud del problema. Entonces, yo primero lo quiero dejar perfectamente claro, yo creo que esta iniciativa tiene que ver con buscar resolver un problema real de la sociedad. Y desde mi punto de vista, el problema más importante de la sociedad. Si nosotros tuviéramos que referirnos a los temas de mediciones que se están haciendo continuamente, me queda perfectamente claro que a la sociedad mexicana, si algo le urge que se atienda, es el tema de la seguridad. Y en esta lógica, yo estoy de acuerdo en buscar el mejor ordenamiento jurídico. Por supuesto que estoy de acuerdo en ello, en que nos escuchemos todos y en que juntos logremos el mejor ordenamiento. Pero también creo, y lo digo muy respetuosamente, que esto no puede esperar. Que este no es un tema que pueda irse para marzo o que pueda irse para abril del año que viene, o que tengamos que echar a andar otro foro o escuchar a otros 30 o 40 especialistas, lo digo respetuosamente. A mí me parece que la sociedad mexicana está esperando soluciones y está esperando respuestas. Y en esta lógica yo creo, y con esto cerraré esta parte y dejo una propuesta que quiero entregar. Quiero decir simplemente que en el diagnóstico que he escuchado y que tiene que ver con temas técnicos a los que desde luego habría que meterse a fondo, pues yo lo que no escuché aquí, insisto, quizá porque he escuchado partes fragmentadas, pues es que compañeras, compañeros diputados, yo creo que nadie puede negar que el principal problema de inseguridad que vivimos tiene que ver con corrupción, tiene que ver cuando menos con complicidades de autoridades municipales, de autoridades estatales y en muchos casos de autoridades federales. O sea, creo que esto a todos nos queda perfectamente claro. Me parece que el tema no solo es un tema de capacidades, no solamente es un tema de elevarle las capacidades a los policías. Si nosotros lo vemos, bueno, pues muchas de las policías
municipales o estatales están más enfocadas a buscar extorsionar a quien viola el reglamento de tránsito o en buscar extorsionar borrachos, perdónenme por la expresión, pero esto es lo que vivimos cotidianamente, que atendiendo el tema de la seguridad del país y que todos los mexicanos están reclamando. Y yo creo que hay que decirlo tal cual y hay que decirlo por su nombre. Entonces, en esta lógica creo que el tema no es solamente un tema técnico, lo que se está buscando con esta Guardia Nacional es también tener los hilos y tener la posibilidad y atemperar y reducir los temas de corrupción y de complicidades que presumimos se han dado en muchas regiones del país. Yo no me quería quedar con esta parte de la reflexión y quiero entregar alguna propuesta específica para que se modifique la propuesta y que tiene que ver con el artículo 89 en su fracción séptima. Y esta corresponde de manera general a los cuerpos de seguridad privada, comprende a las herramientas tecnológicas y a las policías auxiliares. Dejo la redacción y la propuesta para que de así considerarlo pueda considerarse para la opinión que esta comisión va a vertir. Muchísimas gracias, diputado Arechiga. Le cedo la palabra al diputado Vicente Onofre. Muchas gracias, diputada presidenta. Solo sumándome a las reflexiones que hoy tenemos en día y que hoy se está discutiendo este tema de la Guardia Nacional, yo creo que los que hemos tenido la fortuna de ser presidentes municipales y vivir en carne propia, pues el atender las necesidades de seguridad de nuestros ciudadanos, vivimos y sabemos que estamos solos, realmente. Porque si bien es cierto que los cuerpos de seguridad nacional a veces llegan y se van, o hacen sus rondines, como hoy lo hemos visto con las famosas bases mixtas de operación, que hay veces que nomás van dando su recorrido en las calles y no nos ayudan en más. Pero bien, hace rato se hablaba de que los militares no están capacitados para atender la seguridad en lo civil, pero lo están haciendo, ¿no? Y el marco jurídico no se ha atendido. Hace rato se hablaba de que no tienen estudios, pues díganme los policías municipales o estatales qué estudios tienen. Y luego sabemos muchos de ellos también que a veces no tienen ni siquiera la capacidad física para atender los problemas mínimos. Y luego, por otro lado, se habla de que la Policía Federal se pudiera encargar de capacitar a los elementos que se requieren, que estamos hablando de 250,000 personas que deben de atender la seguridad pública nacional en ese instante. Comentar con ustedes que por ahí números que se han escuchado, que la Policía Federal tiene aproximadamente la capacidad de menos de 3,000 personas poderlas capacitar en un año, y las que requerimos son 250,000. Entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a llevar en reclutarlos, en capacitarlos y cuánto recurso nos va a absorber del erario público que no hay? ¿No? El otro tema es, finalmente, lo que buscamos hoy en día, y doy la posición de Encuentro Social, que es, ¿no? El tema, se habla de militarización del gobierno en el pueblo mexicano. Y yo quiero hacer una reflexión más amplia. El pueblo ya está militarizado desde hace muchos años. Parcialmente por el gobierno, pero totalmente por la delincuencia. La delincuencia hoy está contratando exmilitares, y lo peligroso, ni siquiera del país, sino exmilitares extranjeros de Estados Unidos o de Centroamérica, para que vengan a capacitar los cuerpos delincuenciales de México.
Y entonces hoy están operando ya con una mayor capacidad todavía que nuestros cuerpos policíacos. Entonces, eso es lo importante, yo creo, de hoy aprobar esta ley, ¿no? Y por supuesto, Encuentro Social, estamos dispuestos, por supuesto, a apoyar y a respaldar dicha propuesta para que se pueda dar esta nueva ley. Esto es cuanto, presidente. Nuevamente decretamos receso, vamos a votar a pleno y subimos a revisar ya todos nuestros temas. Vamos a tener tiempo porque va a iniciar otro dictamen. Sí, ¿verdad? Después de 3 horas, 2 horas y media de discusión, hubo 20 intervenciones con muchas observaciones que vamos a agregar al anexo único en el numeral número 6, consideraciones de las diputadas y diputados integrantes de la comisión. Durante la reunión en que fue puesto a consideración de los integrantes de esta comisión la presente opinión, diversas diputadas y diputados manifestaron preocupaciones particulares y remitieron a esta comisión las siguientes observaciones. Voy a dar los nombres de los diputados de los cuales tenemos observaciones que vamos a anexar a la opinión que se presentó. La diputada Carmen Julia Prudencio González, la diputada María Lucero Saldaña Pérez, la diputada Tatiana Cloutier Carrillo, la diputada Sandra Paola González Castañeda, la diputada Araceli Ocampo Manzanares, el diputado Jorge Ángel Cibaja Mendoza, el diputado Luis Fernando Salazar Fernández, el diputado José Guillermo Arechiga Santamaría, la diputada Marta Tagle, el diputado Felipe Fernando y la diputada Adriana Dávila. Son las observaciones que se virtieron durante la discusión en la comisión, que serán agregadas al anexo único que será enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, por lo que le pido a la secretaria ponerlo a consideración. Ya hasta me perdí en qué hoja iba. Consulto si la opinión está suficientemente discutida a los diputados y diputadas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Está suficientemente discutido. ¿La abstención? ¿Hay abstención? No. No, ninguna. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte si es de aprobarse en votación nominal. Iniciaríamos por la diputada Adriana Dávila, su nombre, el sentido de su voto y el grupo parlamentario. Estamos hablando ya de la opinión, ¿verdad? Ajá. Sí. Adriana Dávila del PAN en contra. Carmen Julia Prudencio González, Movimiento Ciudadano, en contra. Lucero Saldaña, a favor. Guillermo Arechiga, a favor. Ricardo Aguilar, a favor. Jorge Ángel Cibaja Mendoza, de Morena, a favor. Marta Tagle Martínez, Movimiento Ciudadano, en contra. Araceli Ocampo Manzanares, de Morena, a favor. Vicente Onofre Vázquez, del Partido Encuentro Social, a favor. Beatriz Dominga Pérez López, de Morena, a favor. Rocío Barrera Vadillo, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, Morena, a favor. Luis Fernando Salazar, a favor. Valentín Reyes López, Morena, a favor. Tatiana Cloutier, Morena, a favor. César Agustín Hernández, Morena, a favor. Flora Tania Cruz Santos, de Morena, a favor. Guerra Méndez Lisset, de Morena, a favor. Informo el resultado de la votación. 15 a favor y 3 en contra. Gracias, diputada Beatriz. Aprobado. Remítase a la comisión dictaminadora para los efectos reglamentarios y a la mesa directiva para los efectos informativos.
Durante el punto 9 tenemos dos incisos, que es el que acabamos de aprobar. El inciso A, que es la opinión de Guardia Nacional, y el inciso B es la opinión al proyecto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Les hicimos llegar la opinión en materia presupuestal. El plazo que nos marcó la Comisión de Presupuesto es la fecha 21, que es el día viernes. Estamos en tiempo y solamente haría unas observaciones respecto a la opinión que estamos emitiendo. En el tema de presupuesto, en el caso específico de gobernación, que es el ramo 4, se realiza un recorte de 3.591 millones de pesos con respecto al 2018, que es un decremento del 9.1% en términos reales. Se incrementan los subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que es un programa que se implementó en la administración pasada, que se tiene que etiquetar recurso por un monto de 207 millones de pesos, así como para el programa de determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas por un monto de 193.22 millones de pesos. Hay un recorte del 30% en términos reales a los recursos destinados a la promoción de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que en la actualidad es uno de los pilares de la política de género. El día de hoy en la Comisión de Presupuesto compareció la subsecretaria de Egresos y ella hacía la observación de que se va a revisar el tema de las universidades y el tema que nos compete a nosotros en la reducción de violencia contra las mujeres. Entonces, estamos haciendo la observación a presupuesto, sin embargo, ya le están revisando desde la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Egresos en el tema que nos preocupa en gobernación. Se eliminan los programas de fomento de la cultura de la participación ciudadana en prevención del delito y del Programa Nacional de Prevención del Delito, lo cual representa un ajuste presupuestal total de 518 millones de pesos. Ello responde a un cambio de enfoque en la estrategia de prevención y combate al delito, que es competencia de la Comisión de Seguridad Pública, que actualmente el presupuesto de la nueva creación de la Secretaría todavía se encuentra en la Secretaría de Gobernación, hasta en tanto no hagan los lineamientos específicos para que el recurso pueda estar etiquetado a la Secretaría y por lo tanto permanecen todavía en Gobernación. Se disminuyen los recursos destinados a servicios de inteligencia para la seguridad nacional, pasando de 2.888 millones de pesos a 2.490 millones de pesos, una caída en términos reales del 17%. También corresponde a la reconfiguración de los centros competentes en la materia y principalmente a dejar de hacer uso político de dichas instancias, que era este centro de investigación a ciertas actividades. El programa con mayor incremento que se tiene en la Secretaría de Gobernación es el 005, conocido como Conducción de la Política de Comunicación Social de la Administración Pública Federal, que incrementa de 516 millones de pesos a 1.573 millones de pesos. Estos son los cambios que se tienen en general del ramo 4 que corresponde a la Secretaría de Gobernación, y si alguno de los diputados tuviera una observación a la opinión, y si no, pasaríamos a su votación y le estaríamos enviando a la Comisión de Presupuesto para que ellos hagan su valoración correspondiente. La diputada Tatiana Cloutier y después la diputada Lucero Saldaña. Tengo una observación y una pregunta. Entendí nomás que la parte de prevención pasó a seguridad, ¿eso entendí? Sí. Ok, y la otra, bueno, aquí la observación es, hay una, y nos lo pasa nuestro compañero que tiene una debilidad visual y nos dice que hay todo un compromiso de hacer un padrón para personas con discapacidad y que para eso se requiere, que ya está como un compromiso plasmado por dentro del propio gobierno y que ha sido una petición que se le ha hecho por diferentes organismos al gobierno federal y que para que esto se realice tendría que haber un presupuesto dentro de gobernación. Invito a que lo reconsideremos y que se mande esta como observación.
No, lo revisamos, pero no nos corresponde en el ramo 4, que es gobernación, el tema que propone el diputado Lustre. Ok, gracias. Ajá. Adelante, diputada Lucero. Muchas gracias. Debemos reconocer que hubo en la opinión, en el proyecto de opinión que nos circularon, hubo el señalamiento de todas las disminuciones que hemos detectado que el presupuesto para el 2019 hasta hoy tiene, entonces que sí la opinión va en el sentido de que hay preocupación, que se revise y de que haya la posibilidad de un cambio, la mejora. Y quiero referirme al tema que hablaba la presidenta. Dentro de gobernación, pues está el tema de igualdad, el tema de violencia del CONAVIN, y creemos muy importante que no se eliminen los recursos para mujeres, para las instancias que son a nivel estatal y municipal, porque además de que se estaría violando leyes y tratados internacionales como pues la ley de igualdad, la ley contra la violencia hacia las mujeres, y sobre todo pues que tiene que haber siempre el presupuesto, el respeto al principio de progresividad de los derechos humanos. Entonces es muy importante que esto esté subrayado, dado pues hemos hablado de una legislatura paritaria y que necesitamos desde aquí fortalecer el tema de igualdad sustantiva. Esa es una de las principales observaciones que traemos en la opinión a gobernación, la reducción en el tema de perspectiva de género. No sé si alguien más tuviera una opinión al respecto, si no le pediría a la secretaria que consulte si está suficientemente discutido. Consulto si la opinión está suficientemente discutida. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Está suficientemente discutido, diputada presidenta. Gracias, diputada. Someteremos a votación nominal la opinión que se enviará a presupuesto. Iniciaríamos por la diputada Marina del Pilar. Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Morena, a favor. Adriana Dávila, del PAN, a favor. Carmen Julia Prudencio González, Movimiento Ciudadano, a favor. Lucero Saldaña, del PRI, a favor. Guillermo Arechiga, de Morena, a favor. Jorge Ángel Cibaja Mendoza, de Morena, a favor. Araceli Ocampo Manzanares, de Morena, a favor. Vicente Onofre Vázquez, Encuentro Social, a favor. Beatriz Dominga Pérez López, de Morena, a favor. Rocío Barrera Vadillo, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, Morena, a favor. Luis Fernando Salazar, Morena, a favor. Valentín Reyes López, Morena, a favor. Tatiana Cloutier, Morena, a favor. César Agustín Hernández, Morena, a favor. Flora Tania Cruz Santos, de Morena, a favor. Guerra Méndez Lisset, de Morena, a favor. Informo el resultado de la votación. 17 diputadas y diputados por la afirmativa, 0 diputadas y diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Gracias, diputada. Aprobado. Remítase a la comisión dictaminadora para los efectos reglamentarios y a la mesa directiva para los efectos informativos. Nuestro siguiente punto del orden del día es la presentación de dictámenes. Sin embargo, hemos platicado
con diferentes grupos parlamentarios. Tenemos 4 dictámenes que se entregaron en tiempo y forma, que son el punto de acuerdo relativo a la conmemoración de 500 años, el punto de acuerdo que se exhorta a diversas instituciones a contribuir a la conmemoración de 500 años del establecimiento del municipio en México, el proyecto con decreto que adiciona las fracciones 7 y 8 del artículo 107 de la Ley General de Población y el proyecto de decreto por el que se declara el tercer miércoles de octubre como Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria y otros dictámenes que no cumplen el tiempo reglamentario y nos están solicitando que podamos sesionar estos puntos de acuerdo para su aprobación el día viernes. Entonces yo lo someto a consideración de los integrantes de la comisión para que puedan ir a hacer otras actividades que tenemos el día de hoy en el Pleno, toda vez que es un día con mucha actividad para todos los integrantes de la 64 legislatura. Entonces someteríamos a consideración si están de acuerdo que los dictámenes los podamos aprobar el día viernes. Quien esté de acuerdo, solicitamos. Diputada Tatiana, adelante. Sí. A mediodía, a las 12 del día, que pudiéramos estar, toda vez que va a haber sesión, vamos a estar aquí. Entonces, que quede establecido, solamente les estaríamos indicando la ubicación en donde se llevaría a cabo la sesión para que podamos desahogar el orden del día que tenemos planteado para darle seguimiento a todos los temas pendientes de esta comisión. Solicitaría a la Secretaría, someta a consideración si estamos de acuerdo que los temas se vayan para votación el día viernes. ¿Perdón? ¿Es solamente opinión? ¿Es solamente opinión? No, lo sometemos a consideración si están de acuerdo que se aprueben el día viernes. Muy bien, pido a los diputados y diputadas si sometemos a votación para que los puntos, el listado del orden del día se pase para el día viernes. Quienes estén por la afirmativa, por favor. Los que estén por la negativa, mayoría por la afirmativa, Presidenta. Nos citamos para el día viernes, 12 del día, solamente les indicamos y seguimos en sesión permanente como se había establecido el día 12 del presente mes. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y como siempre agradecerles la apertura y el diálogo que tienen en esta comisión y sus propuestas. Muchísimas gracias.